El extractivismo es una política en el mundo, en la Argentina y en Entre Ríos lo padecemos por distintas vías, ¿no? Ahora se ha agregado la extracción fuerte de arena para fracking, ¿no? Si bien está un poco frenada, pero han extraído tremenda cantidad de toneladas para llevar al sur. Nosotros prohibimos el fracking acá y facilitamos el fracking en el sur. Eso debiera llamarnos la atención, ¿no? Y lo más, bueno, también tenemos forestales que van hacia las empresas pasteras del Uruguay y el extractivismo mayor se presenta con la agricultura moderna, con grandes máquinas, con eh, semillas transgénicas, herbicidas, insecticidas y abonos artificiales. Con un uso intensivo de la tierra, ¿no? Para un sistema que genera poco empleo si lo comparamos con lo que podría dar la madre tierra, ¿no? El trabajo para muchos, el arraigo. Este sistema es de concentración de la propiedad, concentración de las actividades, grandes máquinas, pocos empleados, de manera que ahí confluyen varios factores en contra del arraigo. En una provincia que ya tiene problemas de arraigo, en todo, en todo el siglo, en 100 años, problemas de arraigo que vienen denunciados desde los años 20, 1920, es decir, cuando decimos más de 100 años, es así. De manera que nosotros no sacamos el pie afuera del plato en el sistema extractivista del mundo, que es insostenible. Pero además en Entre Ríos se da esto, de que hemos talado mucho los montes, hemos talado mucho, más de 1 millón de hectáreas han desaparecido con toda la biodiversidad que eso significa, en aves, en peces, en mariposas, en insectos, en árboles, en hierbas, en flores, en fin. Y todo lo que significa en la vida complementaria de todas las especies. Y hemos talado, pero al mismo tiempo no hemos arraigado a los seres humanos. De manera que se ha convertido esto en una zona de sacrificio para servir a las potencias y para servir a la heredera de la colonia, que es el poder financiero, el poder político, el poder económico de Buenos Aires, que oprime al conjunto del país. Nosotros tenemos un flagelo que se llama desarraigo, destierro y hacinamiento, ¿no? Y le agregaría incomprensión, e incomprensión, porque eso también cierra el círculo, ¿no? Nosotros, la familia entrerriana, desde hace más de 100 años no puede arraigar. Por ese motivo, según el censo 2022, si nosotros comparamos los últimos 75 años de crecimiento demográfico de la provincia de Entre Ríos, nos da un 81%. En 75 años, 81%. ¿Es mucho o poco? Bueno, depende. Pero fíjense que una provincia hermana con igual historia y parecidos suelos y otras cosas, como es la provincia de Buenos Aires, en lugar del 81% en esos 75 años, creció el 311%. No el 90, no el 150, no el 200, el 311%. Si uno evalúa a dónde están los entrerrianos emigrados, la mayoría absoluta están en la provincia de Buenos Aires y principalmente en el conurbano, pero no solo en el conurbano, ¿cierto? Y también en la ciudad de Buenos Aires y algunos en la provincia de Santa Fe. Quiere decir que nosotros, como este lapso de 75 años es interesante para ver un fenómeno ya histórico y estructural, podemos decir que un flagelo que sufre la provincia de Entre Ríos es el desarraigo de personas que no pueden trabajar a pesar de tener agua, como no tiene ninguna provincia del país y pocos lugares del mundo. Nosotros tenemos 7.700 ríos y arroyos. Tenemos
41.000 kilómetros de ríos y arroyos solo en el territorio entrerriano. Ninguna provincia argentina tiene eso. Tenemos acuíferos medianos cercanos, el acuífero Ituzaingó, el acuífero Paraná, el acuífero Salto Chico, a 20, 30, 50, 70, 100 metros de profundidad. Y tenemos también el acuífero Guaraní, en parte de agua dulce, en parte solamente de agua dulce, a 1000 metros de profundidad. Quiere decir que nosotros somos privilegiados en el mundo entero con el agua, pero además tenemos suelos fértiles, tenemos suelos molisoles de los mejores del planeta, aunque la mayoría son vertisoles, son tierras gredas difíciles de trabajar, como jabonosas, eso se llaman suelos revolcados, que son más difíciles, pero que son feraces, son fantásticos. De manera que la naturaleza, con estos ríos, estos paisajes, estos arroyos, y nuestra historia de pueblos ancestrales cultivando la tierra, también con casa y conocimiento de la selva, de la medicina de la selva, nosotros no hemos aprovechado eso y tenemos un problema que se llama desarraigo. Y ese desarraigo produce destierro a zonas más pobladas, a zonas privilegiadas, principalmente las privilegiadas por el puerto de Buenos Aires y la aduana, que esto se expande hacia el conurbano y beneficia a toda la provincia de Buenos Aires, beneficia a los poderosos, a los banqueros, a los políticos, a los grupos, a las corporaciones, a los sindicatos también poderosos, a los medios de comunicación concentrados en Buenos Aires de una manera, digamos, peligrosa para el resto del país, los medios de mayor alcance, ¿no es cierto? Y perjudica a la misma población, es decir, los mismos entrerrianos, las mujeres y los hombres expulsados al conurbano, muchos de ellos, muchas de ellas, viven en una situación de amontonamiento y eso genera una serie de enfermedades potenciadas mutuamente, que no se trata solamente de las drogas y la violencia, sino otro tipo de enfermedades que se potencian mutuamente para hacer de eso un lugar insufrible, que se nota más porque mientras tanto nuestros paisajes están despoblados de seres humanos y de montes. Entonces, cuando uno ve el contraste, es en donde más surge con mayor nitidez la historia de opresión que ha sufrido provincias, principalmente Entre Ríos, pero las provincias del litoral en general y también la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Ahora, la provincia de Entre Ríos es en todo el país una de las que más ha perdido habitantes en estos 100 años, ¿no? En un momento éramos la tercera provincia, después fuimos la cuarta, después fuimos la quinta. Cuando se constituyó la capital federal fuimos la cuarta, cuando se creció Santa Fe fuimos la quinta, después crecieron Tucumán y Mendoza, nosotros quedamos como séptima, hasta el censo del 47 éramos la quinta, fíjate vos, después nos pasaron Tucumán y Mendoza, y en este censo 2022 nos pasó la provincia de Salta, quedamos octava. Teníamos más del 5% de la población del país, hoy tenemos el 3%. Es decir, es evidente el flagelo que sufrimos y que si bien hay atenuantes, porque es cierto que hay atenuantes, nosotros tenemos departamentos en las provincias que crecen bien, como Federación y Colón, a raíz de la presencia de las frutas, por ejemplo, la producción de campos chicos en la fruta, en los cítricos, y la producción del campesinado en los pollos, y también otras cosas como el turismo y demás, pero en términos generales somos una provincia que produce tremendo desarraigo. Por ejemplo, departamentos como Nogoyá y Tala, que durante muchos años fueron no solo manteniendo la población, sino perdiendo. Eso significa éxodo, no hay otro modo de explicar, éxodo, ¿no? Tala y Nogoyá son los más graves, pero después en la mayoría de los departamentos han sido expulsores de sus propios hijos, ¿no? Existe sí un tipo de federalismo comprendido como lo comprende el Estado actual, concentrado el poder en Buenos Aires como quisieron los porteños desde los tiempos de la independencia, ¿no? Acá hubo dos revoluciones, como dice el profesor Juan Antonio Vilar, una revolución más, digamos, preservando la situación económica y el predominio de Buenos Aires, y otra revolución paralela, verdadera revolución, liderada por José Artigas,
en lo que fue la Liga de los Pueblos Libres, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba y la Banda Oriental y Uruguay, ¿no es cierto? Entonces, esa revolución pretendía un sistema republicano, pero con esta finalidad, la soberanía particular de los pueblos. Es decir, las autonomías, el respeto a los modos, a los idiomas, a los alimentos, a las relaciones, a las canciones, a las artes, a las culturas comunitarias y a las formas distintas. En cambio, se impuso un sistema de Estado-nación que provoca, que tiene como fin la uniformidad del país en torno de una, llamemos, una concepción eurocentrada, que se explica en la expresión civilización. La civilización es Europa, según esta teoría que se impuso en la Argentina. Y la barbarie es el charrúa, el guaraní, el gaucho, el criollo, el paisano, de lo que llaman el interior. Entonces, Entre Ríos ha sido la barbarie. Primero se combatió al charrúa y al guaraní, y al chaná, ¿no es cierto? Y a otras comunidades. Después se combatió al paisano, al gaucho. Después se dio la guerra entrerriana. Siempre hemos tenido nosotros guerras de resistencia. Eso es muy importante. Comprender cómo el sistema de saqueo actual, de saqueo de la biodiversidad y de expulsión de habitantes, se comprende en unas luchas que ha dado Entre Ríos y han dado también otras provincias, ¿no es cierto? Por las autonomías, por la soberanía particular de los pueblos que incluye al paisaje, porque ahí había gran presencia de guaraníes y charrúas que tienen en su concepción la presencia del ser humano, la mujer y el hombre dentro del paisaje, con el pájaro, con el árbol, con el río, y no por encima, ¿no? No solamente saqueando el paisaje, sino en una suerte de complementariedad. Esa revolución fracasó, fue expulsado Artigas, después murió Ramírez, después algo quiso recuperar, pero siempre en guerras de resistencia. Desde la batalla del Espinillo el 22 de febrero de 1814, Entre Ríos recibe la invasión colonial porteña, ¿no es cierto? Y resiste y gana esa batalla. Después otras batallas como la de Santa Bárbara, ya con Ramírez, fue de resistencia, otra invasión. Primero invade Holmer al servicio de Buenos Aires, después invade Montes de Oca, después invade Balcarce, también en la batalla de Saucecito, acá cerca de Paraná, en lo que es hoy San Benito, y siempre son guerras de resistencia. Cuando se da la guerra entrerriana, también el gobierno nacional invade la provincia a través de Emilio Mitre, pero mandado por Sarmiento, con los fusiles Remington, las ametralladoras Gatling y los cañones Krupp, y los prueban en el pecho de los entrerrianos que estaban en resistencia, digamos, para brindarse por la autonomía de la provincia y no dejarse avasallar por el poder imperial porteño, que después, fíjense ustedes, que ya perdón, había invadido junto con el esclavismo de Brasil y al servicio de Inglaterra, habían invadido el Paraguay y habían matado a casi todos los varones del Paraguay y a muchas mujeres. Es decir, en una guerra que sacrificamos a nuestros pueblos, en donde los entrerrianos se resistieron y se desbandaron en Basualdo y en Toledo porque no querían pelear con los hermanos. Todas estas acciones de rebeldía de los entrerrianos, tanto con Artigas como con Ramírez, como con López Jordán y en el tiempo de la guerra del Paraguay, fueron registradas por el poder omnímodo de Buenos Aires para después hacernos pagar con el tiempo, con convirtiéndonos en una provincia que está al servicio del poder porteño, es decir, una provincia sin autonomía, y en donde sus gobiernos, en épocas preelectorales, reconocen esta situación, pero ya en el gobierno se ablandan y se ponen, digamos, sobre la ola para permanecer sin generar cambios profundos. Nosotros lo que necesitamos es federalismo de verdad, o mejor, como se proponía entonces, soberanía particular de los pueblos en
unidos en confederación, donde no se le entregan todos los resortes de la economía y de la política al poder concentrado, sino que se preservan, ¿no es cierto?, para preservar precisamente la variedad de culturas, la diversidad de culturas, que es lo que nos da la mayor unidad. Es mentira que la uniformidad genera unidad. Lo que genera unidad es la verdad, y la verdad son comunidades distintas. Las comunidades de Jujuy, de Entre Ríos, del norte de Santa Fe, de Corrientes, de Misiones, o de la Patagonia, los mapuches, los quechua por allá, los maipuches acá, los herederos de guaraníes y charrúas por acá, y tantos otros, somos distintos, no mejores ni peores, pero podemos nosotros tejer una comunidad hermosa con diferencias, ¿no es cierto? Incluso después cuando llegan los pueblos de Europa masivamente a fines del siglo XIX, aportando otras culturas maravillosas también, ¿no es cierto? Y con fines de trabajo, porque los inmigrantes han traído su esfuerzo, su sacrificio, su tremendo, han sido también perseguidos y se han integrado maravillosamente a la provincia y han sido ellos también los expulsados después. Después de los charrúas, guaraníes, gauchos, criollos, han sido también expulsados los gringos. Fíjense ustedes, fíjate Romina, que de las colonias judías nos queda la historia, nos quedan las obras de Herchunov o de Eichelbaum y otras cosas, nos queda Blackie y nos quedan las ruinas. Pero muchos de los judíos que viven acá, pero ya en forma urbana, y otros se fueron a Buenos Aires y se marcharon. ¿Cómo se marcharon tantos inmigrantes alemanes del Volga, italianos, árabes, suizos, franceses, en fin, españoles y tantos otros que debieron marcharse a buscar mejores, digamos, mejores perspectivas para su familia y verdaderamente trabajo? Esta estructura no genera arraigo, no genera trabajo. Y eso pasaba ayer y pasa hoy. Hoy un poco más atenuado, hay que decirlo, ¿no? Los medios de comunicación masiva tienen que plantearse, sincerarse y resistir y emanciparse de su situación colonial. En la Argentina, el colonialismo, el eurocentrismo invade a las corporaciones, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las universidades y a los medios de comunicación. Entonces, todo se evalúa de acuerdo a problemáticas que tienen importancia acá, pero no necesariamente son estudiadas de acuerdo a nuestra propia historia del litoral argentino, que en su conjunto, lo que sería la Liga de los Pueblos Libres, es una comunidad integrada, histórica, que se puede evaluar a través de los siglos, sino que son casilleros, son formas de pensar, son categorías importadas sin detenerse en términos generales, y hablo y con todas las excepciones del caso, a evaluar nuestros saberes, primero nuestros saberes, que están en nuestros pueblos, en nuestros campesinados, en nuestros barrios, en muchas de nuestras familias y comunidades. Hay saberes que han permanecido, que no han muerto, pero están aplastados por un sistema occidental que no deja expresar a nuestras comunidades. Y los medios de comunicación deben replantearse el colonialismo y su dependencia del gran capital, de los bancos, de los estados. Los estados son herederos de ese estado vertical, un estado uniformador, un estado opresor. Son dependientes entonces los medios del estado y del gran capital, que no tienen en cuenta nuestras problemáticas. Es decir, naturaliza la situación colonial de servidumbre en que han puesto el Estado colonial, ha puesto a la provincia de Entre Ríos. Ese es un asunto. Tiene que emanciparse de su colonialismo intelectual, llamémosle, de los saberes, y de su colonialismo en su dependencia económica. Es un gran asunto que sufren en otras provincias y en otros países también. En ese sentido no somos únicos, pero el periodismo tiene que abordarlo, y si no lo aborda acá, en algún lado se abordará. Nosotros, en lugar de estar al servicio de la verdad, del pueblo, de los barrios, de los trabajadores, de las mujeres, de los hombres, estamos dependiendo de quién pone la plata en el medio. Y muchas veces los ponen los sectores que están
favorecidos por el sistema colonial, pero las mayorías no están favorecidas, porque a las mayorías se las ha alejado de la tierra, de la Pachamama, de los alimentos, del trabajo, se los ha alejado de sus saberes. El bosque nuestro, el monte nuestro, el río, la cuenca nuestra, no está presente en las escuelas ni en los medios. Y tampoco es una problemática que se estudia en los partidos políticos y en los sindicatos, que sufren todos ellos, los sindicatos también, nuestros sindicatos hablo, ¿no? Incluso de los periodistas, de los cuales yo formo parte, sufren de lo que llamamos tradeunionismo, en donde cada uno se ocupa de un compartimento estanco. Eso es una herencia colonial eurocentrada que no tiene que ver con nuestros saberes, que tratan de mirar la realidad de modo integral. Entonces, si vos sos trabajador del Estado, parece que no te ocupás de los problemas del agua, como si los hijos de los trabajadores del Estado no tomaran agua. Entonces, si el arroyo está sucio, si le vuelcan la basura a la laguna, no, pero yo soy trabajador de la carne, no tengo nada que ver con el basural, ¿cierto? Ese es un modo de compartimentación que sufren las corporaciones, los sindicatos y también la universidad, en donde las materias, las asignaturas son como compartimentos estancos. Eso lo hemos sufrido todos en la escuela, en la universidad, en las organizaciones sociales incluso, ¿no? Y hemos naturalizado eso. Entonces no nos permite ver la cuenca, el conjunto. Y el conjunto, la verdad, que hay problemáticas que se potencian mutuamente y que nosotros no alcanzamos a verlas por analizar las cuestiones en compartimentos estancos. Cuando decimos, Romina, que nos incluya a todos, pongamos en el centro al árbol, ¿no? Que incluya al árbol, que incluya al pájaro, que incluya al río, que incluya a las comadrejas, que incluya a los murciélagos, a las mariposas, que incluya a las mujeres y a los hombres, que incluya nuestras poesías, nuestras canciones, nuestras danzas, ¿cierto? Tiene que incluir el conjunto de la biodiversidad, la cultura dentro de la biodiversidad, ¿no? Para ese sistema, evidentemente, hay que salir de la dependencia del pensamiento, no solamente de la estructura capitalista actual, en donde lo que predomina es la competencia, es el ganarle al otro, sino volver a pensamientos que han existido acá durante miles y miles de años, que equivalen a la búsqueda de consenso, a la comunidad, a la vida comunitaria, a la vida austera en relación con el ambiente, al no atropellar, a la complementariedad, es decir, no el hombre y la mujer por encima de todo lo demás, destruyendo y sin pensar en el plato de los niños del futuro y en las mariposas del futuro, sino tratando de salvarse en la actualidad, lo cual ya está demostrado claramente que no tiene sustento y que nos va a llevar a la ruina. Estamos a tiempo todavía porque en Entre Ríos, felizmente, existen montes, existen algunos arroyos y ríos que no están contaminados. Existen las hierbas, no se han muerto los pájaros todavía. Hay muchas especies. Hay también una variedad de alimentos. Es decir, nosotros estamos en un momento de poder revertir. Y eso es muy interesante. Es un gran desafío para todos nosotros, Romina, porque nosotros vemos, acá hay arroz, hay trigo, hay maíz, hay también pollo, por decirlo, ¿no? Hay vacas, hay caballos, hay cítricos, una variedad enorme de cítricos, hay nueces, hay todo tipo de cereales oleaginosas y hay horticultores y hay conocimiento, hay conocimiento. Bueno, cuando llegó el momento de revertir el proceso de desarraigo y de destierro, nos llegó desde afuera un sistema que se llamamos sojero, pero no tiene que ver solamente con la soja, sino de uniformidad en la relación con la madre tierra y de grandes máquinas y de patentes copadas por las grandes multinacionales con poca presencia de campesinado. A eso no ha tenido una licencia social. Nosotros no fuimos consultados, nosotros no participamos. Y también te voy a decir una cosa, vinieron los políticos y lo aplicaron, vinieron los economistas y lo aplicaron, y vinieron los periodistas y lo aplicaron, y vinieron las universidades y lo aplicaron. Entonces estamos en un momento de sincerarnos, de decir, yo no estoy afuera de este problema, yo no soy ajeno a este problema, yo también soy responsable y entre todos poder conversar
sinceramente. Hay una vieja tradición de nuestros pueblos ancestrales que dice que si no, uno gana y el otro pierde, los dos pierden, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ganar en conjunto, no señalarnos con el dedo. Y la otra solución sería otra tradición de nuestros pueblos originarios que dice que tenemos que conversar sí o sí, tenemos que dialogar, sincerarnos en una rueda de mate, alrededor de un fogón. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque somos hermanos. Aunque hemos pensado distinto, aunque tenemos distintas responsabilidades, dejar de acusarnos con el dedo índice, reunirnos en una rueda de mate y conversar sinceramente nuestros problemas. Tenemos que conversar.